noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi, bienvenidos a En la Mira, como siempre, en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana, ya saben que nos pueden ver a través del portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante porque se trata del bienestar de los niños, el bienestar, el derecho de los niños a crecer en un ambiente sano, en un ambiente donde ambos padres puedan criarlos, donde ambos padres se preocupen por ellos, quieran pasar tiempo con ellos. Hemos invitado a la doctora Fiorella Jaimes, ella es abogada especializada en Derecho de Familia. ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Cómo estás, Úrsula? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. El régimen de visitas es una institución creada para que los hijos puedan tener a los padres, digamos, padres que son separados, que puedan tener acceso a los papás, que puedan compartir el día a día con los papás, que puedan, incluso si los padres no han vivido con ellos antes, ¿no es cierto? O sea, la idea es que los hijos puedan crecer, desarrollarse y desarrollar todas sus habilidades en compañía de ambos progenitores. Así es, el régimen de visitas es la facultad que tiene tanto el padre, madre, así como los menores. Es un derecho que ellos tienen para poder tener una relación paterno-materno-filial. Es importante señalar que el régimen de visitas se va a dar al progenitor que no viva con el menor, ¿no? Es decir, que no pase los días de colegio posiblemente, ¿no? Y que tenga que darse un horario de régimen de visitas. Ahora, este horario de régimen de visitas puede ser con un externamiento, puede ser con un pernote de un fin de semana. Es importante señalar que hay que señalar las fechas y horas de los cuales estos niños van a poder tener contacto con sus progenitores. Ahora, las vías por las cuales puede señalarse este régimen de visitas es por una conciliación o por un proceso judicial. Si lo hacemos por una vía conciliatoria, tiene que regir la voluntad de los padres, es decir, llegar a un acuerdo y establecer cuáles serían esos horarios. Pero si no pueden lograr llegar a un acuerdo, entonces lo que corresponde es la vía judicial. En esta vía judicial es mucho más engorrosa, toma más tiempo. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales de por sí son muy extensos, ¿no? Y más en toda la carga que tienen los juzgados de familia. Pero es recomendable a los padres que interponen una demanda de régimen de visitas solicitar con una medida cautelar, porque es la forma que provisionalmente ellos puedan tener un régimen de visitas y no se espere hasta una sentencia, que esta sentencia puede ser apelada, claro, y que podemos hablar hasta de una casación. O sea, sí es posible que mientras, digamos, si es que los padres no han llegado a una conciliación, no han podido conciliar, sí es posible que se dé este régimen de visitas si es que todavía no hay una sentencia judicial, es decir, no necesariamente tiene que el juez fallar, decir sí, van a ser tales y cuales días, sino que antes de eso también se puede solicitar para no esperar pues que termine todo el proceso. Claro, es importante, ¿no? Como señalaba, una medida cautelar, porque va a dar provisionalmente un régimen de visitas. Ahora, es importante también que en esta medida cautelar se puedan señalar fechas festivas, Navidad, Año Nuevo, el Día del Padre, el cumpleaños del menor o de los progenitores, ¿no? Establecer un horario, un recojo a una hora y un retorno también. Porque ¿qué pasa? A veces es muy simple donde dice, desea un régimen de visitas fines de semana. Y no se preocuparon por señalar las fechas festivas y a veces el juzgado tampoco no otorga. Entonces, es importante señalar que todo lo que diga esta medida cautelar y la sentencia tiene que ser de manera específica para poder posterior ejecutar en caso de un incumplimiento, ¿no? ¿Y qué sucede cuando los hijos, y esto hay muchos casos, incluso hay una organización creada para poder apoyar a los padres? ¿Qué pasa cuando los hijos son tomados de rehén por las mamás? ¿No? Cuando
los padres, los hombres son prohibidos de ver a sus hijos porque la relación no terminó en buenos términos, porque de repente el papá ya tiene otra relación, la mamá no permite que estos niños sean vistosos por sus padres a pesar de que el papá está pagando una manutención, a pesar de que está comprobado que es un buen padre, a pesar de que no hay digamos, un problema de violencia, ¿no? O de repente hay denuncias que no han sido correctamente acreditadas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hay tantos hombres en esa situación que no pueden ver a sus hijos por años? Sí, Úrsula, es una situación que preocupa bastante a la sociedad, porque es importante tener la relación paterno-materno-filial. Y existen denuncias falsas con esta ley específica, la 30364, que permite el solo hecho de que yo voy y digo, me están generando violencia psicológica, ya se me puede otorgar medidas de protección. Medidas de protección que en algún momento hasta pueden decir un alejamiento de 200 metros para que no se puedan acercar. Y hay madres, lamentablemente porque son en su mayoría las mujeres las que mal utilizan esta ley, que dicen, tengo medidas de protección o mi hijo tiene medidas de protección y ya el padre no puede acercarse. Eso es lo que buscan falsamente, ¿no? Entonces, es una situación donde necesitamos, importante, la salud mental. Porque si los padres, cuando hay una ruptura, deciden llevar esta separación ante un especialista que sea un psicólogo, que los ayude y darle las pautas de qué hacer, créeme que el escenario sería distinto. Claro, pero estamos hablando en ese caso de personas razonables, ¿no? Así de personas que quieren buscar una solución, pero una persona que actúa de esa manera no es una persona razonable, no es una persona que va a buscar ayuda psicológica, no es una persona que está viendo por el bienestar de su hijo, porque desde el momento en el que no le permiten ver al papá con el que acostumbraba a vivir tal vez, con el que acostumbraba a realizar ciertas actividades, entonces estamos hablando de una persona que ya no está razonando correctamente. Pero ¿qué pasaría si el Estado difunde estas campañas? ¿Qué pasaría si el Estado se preocupa? Tendría que haber una obligación, ¿no? Una obligación de parte del juez, de repente, vamos a enviar a terapia psicológica o vamos a hacer tal vez una evaluación psicológica o psiquiátrica, sí, ¿no? De ambos progenitores para ver de dónde sale el problema. Claro que sí, Úrsula. En los procesos, ya hablando netamente en los procesos judiciales por régimen de visitas, si este padre se ve impedido, no hay todavía, ojo, no hay acuerdo, no hay conciliación, se separaron en malos términos y él quiere ver a sus hijos y no puede porque la madre no se lo permite, ¿no? Entonces, ante ese hecho, lo que tiene que hacer es interponer su demanda ante el Poder Judicial. Una vez que interpone la demanda, presenta la medida cautelar y él ya va a tener un régimen de visitas provisional, el cual, si dice, el día sábado recogerá a los niños a las 9 de la mañana, va a las 9 de la mañana, toca la puerta, no le abren la puerta o no le permiten y no le entregan a los niños, entonces él va a poder solicitar el apoyo judicial, el apoyo policial. Porque la policía no va a actuar si es que no existe un acta de conciliación o si es que no existe un régimen de visitas provisional. Bien, entonces con ello ya la policía va a acompañarlo, se va a hacer presente en el hogar y si en caso, a pesar de ello, la madre no desea cumplir, entonces va a levantar un acta constatando ese hecho. Y esa acta va al final a acreditar al juez de que pueda variar la tenencia. Ojo, esta obstrucción de estos progenitores puede conllevar a ello, a que si tú tenías la tenencia formal, o si tú tienes una tenencia solo de hecho, el juez ahora pueda evaluar con los informes psicológicos, sociales, que se van a desarrollar en el equipo multidisciplinario y así poder determinar, voy a variar la tenencia y se la voy a otorgar al padre, porque es válido. ¿Y qué pasa en estos casos, que son tantos, que justamente es por eso que se ha creado este grupo de padres que por años no pueden ver a sus hijos? Si existen las medidas cautelares, si existen las evaluaciones psicológicas, si existe manera de que un abogado pueda comprobar que no hubo violencia física o violencia psicológica, ¿por qué todavía hay personas que no pueden ver a sus hijos después de 5 o 6 años? Porque pasa que a veces los progenitores que tienen la tenencia de hecho o de derecho deciden irse a veces del país, porque a veces pasa que se van a otro lugar donde no están ubicados y que los están buscando. Existen muchos escenarios. No, pero en el escenario de que la persona o el hijo o la madre viven en la ciudad, no se van nunca, pero hay de parte del Poder Judicial una
de repente no una orden para que el padre no pueda acercarse a una orden de restricción, de repente de alejamiento, donde el papá no puede simplemente ver a sus hijos porque todavía no ha terminado el proceso y se le han negado las medidas cautelares y todo eso. Bueno, si se han negado las medidas cautelares, recordemos que pueden apelar. Existe un proceso impugnatorio. Ahora, si hay una orden de una medida cautelar donde el juez dice que el niño tiene ya un régimen de visitas, entonces lo que va a tener que solicitar es que se haga un apercibimiento para ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces ya no estamos hablando de la vía civil, sino nos vamos a una vía penal, donde esto es un delito, donde es un desacato a una autoridad y donde obviamente esta madre o este padre puede al final ir a un penal. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo. Pero eso hay que impulsar. Los procesos judiciales se tienen que impulsar, porque si no se impulsa y se están esperando ahí esperamos a que el cumplan juez su trabajo, emita sus resoluciones, créame que estos procesos pueden dilatarse 4 o 5 años y pasa que a veces padres que empezaron con hijos que tenían 7, 8, 9 años terminan un proceso cuando ya el hijo tiene una mayoría de edad. Y si ya hablamos de una mayoría de edad, ya no existe un régimen de visitas, ya el hijo toma las decisiones. Lamentablemente, pues en este proceso a este hijo lo han alienado, le han llenado información negativa del otro progenitor y es lamentable, ¿no? Entonces, por eso te hacía una vez más hincapié que la salud mental es importante y es necesario en nuestro país. Lo estamos descuidando. ¿Qué pasaría si ya existe una medida cautelar, de repente incluso ya hay una decisión del juez, pero el padre que tiene la custodia se lleva a su hijo a provincia, digamos, ¿no? Sabes que yo trabajo pues en provincia allá, porque para salir del país necesita el permiso del otro papá, pero en este caso no ha salido del país, simplemente se lo lleva a provincia. Entonces el otro padre trabaja y no puede de repente cumplir los horarios del régimen de visitas. Por eso que si nos damos cuenta, ante esta situación de que existe ese peligro, que progenitores deciden llevarse a los hijos, ahora está la tenencia compartida. Desde el año pasado ya tenemos esa posibilidad, nuestra legislación peruana permite que padres y madres puedan compartir. Entonces, si este progenitor se va a provincia, lo que correspondería es pedir una tenencia compartida para poder tener al menos un periodo de tiempo con su hijo, el cual pueda realizar todas las actividades. Y así no se priva ese derecho de tener una relación paterno-materno-filial. Claro, estamos hablando de tiempos, meses. Claro, meses, porque si estamos hablando que es provincia, claro, porque estudiaría, por ejemplo, tengo sentencias donde está el periodo vacacional con un progenitor y está el periodo escolar con otro progenitor. Y adicional, le permiten un régimen de visitas donde él pueda viajar a la provincia y ver a su hijo, salir a los alrededores y poder volver, ¿no? Ese es un poco más complicado, ¿no? Pero si nos damos cuenta, volvemos al punto de partida. Esto sucede porque la salud mental no los está ayudando a los progenitores. Y necesitamos ayudarlos porque quienes están en el medio de esta situación son los niños. Y ellos sufren, quieren ver a sus padres. Hasta a veces dicen, pues toman decisiones erradas, ¿no? Hemos visto pues un caso ahora esta semana, ¿no? De una niña que por hacer un reto, ¿dónde estaban los padres? Y eso pasa, a veces los progenitores no se dan el tiempo de tener contacto con ellos, o a veces pasa que están en estos problemas legales y los niños se dan cuenta de todo y ya no saben ni qué hacer. Y ella va a ser la consecuencia de tener jóvenes delictivos o con deficiencias emocionales. Sí, definitivamente la salud mental es un tema que lamentablemente no se trabaja en el país y que, bueno, tenemos, no solamente desencadena ese tipo de problemas, pero también tenemos otros factores que destruyen la relación, que destruyen el núcleo de la sociedad, que es la familia, destruyen la relación entre padres e hijos. Tenemos a las redes sociales, tenemos a los influencers, tenemos los medios de comunicación, ¿no? Que cada vez tratan de separar más a padres e hijos o quitarles incluso el control de los padres
o de los hijos a los padres, ¿no? Lo estamos viendo en otros países. En este país todavía no se han terminado de implementar estas cosas, pero sí se intentó a través de... Por eso es bien difícil que el Estado, que le demos la opción al Estado de manejar un tema tan sensible como la salud mental cuando tenemos pues deficiencias inmensas desde el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación trató de... o trata permanentemente de enseñarle algo tan importante como la salud sexual a los niños, y que los padres se vean totalmente alienados de eso cuando es en casa, ¿no? Donde se enseña primero esto, y en el colegio donde se refuerza, no al revés, ¿no? O no dejar de lado totalmente a los padres y solamente el colegio el encargado, y no me importa si los padres están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les estoy enseñando, ¿no? Entonces, claro, cuando ponemos la responsabilidad en los padres, ¿de dónde estaban los padres cuando sus hijos hicieron esto? Sí, pues es que hay que... Claro, los padres son responsables, pero también hay que ver que el gobierno muchas veces trata de meter la mano donde en realidad deberían estar primero los padres, ¿no? Y en este caso vemos, por ejemplo, que estas mismas personas, estos mismos chicos que han sido, que vienen siendo manipulados por la sociedad, de pronto se convirtieron en padres, ¿no? Y tuvieron hijos con una persona con la que al final no se quedaron. Y de repente todos esos problemas, todas esas frustraciones, toda esa molestia, ahora la pagan los hijos, ¿no? Sí. Lamentablemente vemos casos en la televisión, en los medios de comunicación, todo el tiempo, casi todas las semanas, exactamente. Pero esos mismos casos que nosotros vemos de personas que tal vez son un poco más conocidas, se dan en la vida diaria de eso. ¿Cuántos casos más o menos manejan ustedes de este tipo de personas que no quieren, hombres o mujeres que no quieren que su expareja o el papá o la mamá del niño vea a la criatura? Si hablamos de más de un 50%. O sea, no es tan sencillo, digamos, llegar a un punto de conciliación, o que los dos se sienten y digan, ¿saben qué? Tal día te toca a ti, tal día me toca a mí, el bebé está acostumbrado, o la bebé está acostumbrada a estar contigo también, a verte, a compartir. Ese es el escenario ideal, pero lamentablemente los conflictos, los juzgados de familia tienen carga. Y carga por pedir un régimen de visitas, carga por una tenencia compartida, carga por una pensión de alimentos. Cuando esto debería ser lo más ideal. Nos separamos, los adultos, pues sus problemas, un tema aparte, y por nuestros hijos priorizamos de que por estar sanos, bien, física, emocionalmente, llegar a un acuerdo. Y por eso siempre se invita a los padres de familia. Por eso digo, es importante también la difusión. Si los medios de comunicación difundieran más sobre el tema de la conciliación, si se implementaran más centros de conciliación gratuitos, porque también existen los centros de conciliación privados, ¿no? Entonces, posiblemente los padres puedan también llegar a un acuerdo. Y también tener presente que la tenencia compartida es una opción sana, donde permite que los progenitores puedan estar activos, presentes en la relación de sus hijos todo el tiempo, ¿no? Hasta que logren la mayoría de edad. Tal vez estos centros de conciliación también deberían tener cerca, o de repente tener relación con centros no sé, de terapias, ¿no? Con psicólogos, etcétera, que puedan ayudar a llevar también estos procesos, porque cuando una persona se concentra en hacerle daño a la otra persona, incluso a través de los hijos, tampoco es que esté sanando, ¿no? Claro, le estás haciendo daño a la expareja, sin darte cuenta quizás, o dándote cuenta le estás haciendo daño a los hijos, pero también uno mismo no termina de sanar, ¿no? Entonces, tal vez enfocándolo por ese lado, ¿no? Que o tener el tenencia compartida, o de repente un régimen de visitas también es aprovechar ese tiempo para uno mismo, tal vez para hacer otras actividades, tener otra pareja, para, no sé, viajar un poco, para tener ayuda con la carga que significa también el trabajo de los niños, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, porque le va a permitir al progenitor que tiene la tenencia exclusiva poder desempeñarse, ¿no? Porque también estar con un hijo obviamente es una responsabilidad, ¿no? Y estar al cuidado, sus tareas, ver todo, ¿no? Entonces, si esto se comparte, sería lo ideal, porque tanto papá y mamá van a estar siempre presentes en sus actividades. Por eso, como decía, ¿no? Es importante ver
que las parejas que recién se están separando puedan optar por una tenencia compartida. Que lo pueden hacer en un centro de conciliación sin ir a una vía judicial y con ello van a estar más tranquilos, ¿no? La vía conciliatoria es, por supuesto, menos costosa que la vía judicial, ¿no es cierto? Claro que sí, es mucho menos costosa. Hablamos en un rango entre 300, 500 soles aproximadamente a más, ¿no? O si vamos al tema de la demuna, pero también ahí tienen que mucho el Estado fiscalizar, porque pasa a veces que los padres llegan a querer conciliar y al contrario, en vez de ayudarlos, de repente no los ayudan y no se llega a acuerdos y luego pasan a un problema, ¿no? Que es el proceso judicial. Entonces, ¿y ese problema por qué se genera? Porque solamente cumplen con trabajar. No se dan el tiempo de poder saber un poco más. Es más, hay actas de conciliación que solo le otorgan a un padre un día a la semana o fin de semana. Y no hay más. No hay cumpleaños, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. Y cuando quieren ejecutar, no pueden. Porque el juez solo va a ejecutar lo que dice el acta de conciliación, no más, no puede agregar algo más. Entonces, eso es importante, ¿no? Que se puedan dar el tiempo los conciliadores de poder señalar todo ampliamente. Mientras sea mucho más amplio, es mucho mejor, porque así ellos van a poder ejecutar y tener estas fechas que son importantes, ¿no? Hay niños que pasan una Navidad, un Año Nuevo sin sus padres, un día. Ahora se acerca el Día del Padre. Y muchas madres dicen, no cumple con la pensión, no tiene régimen de visitas. Falso. Existe una casación de la libertad, en la 4236-2016, donde dice que a pesar que un padre tenga deuda de alimentos, no se puede excluir de que tenga una relación paterno-materno-filial. Así es que ya saben, padres de familia, si tienen esos problemas, citen la casación en su demanda y con ello, ¿no? Porque no sabemos, por ejemplo, la pandemia ha dejado a muchos padres en una situación crítica, donde ya si pasaban 1000 soles, ahora pasan 300, 400. Ahora, no significa que eso se exime de responsabilidad, que porque estuviste en pandemia ya no vas a pagar. No. Pero se puede solucionar en la vía civil. Pero hay madres que se entercan y dicen, no, yo lo voy a llevar a la vía penal, a la omisión de asistencia familiar, con tal que verlo en un penal. ¿Y de qué sirve verlo en un penal? No te va a pasar si tu ni un hijo... sol. Si lo venden a la cárcel no va a tener cómo pagar. Pero más allá de ello es la figura. O sea, ¿qué va a tener tu hijo? Claro. ¿Esa presencia de que su papá está en un papá penal? que sube a una cárcel. No, o sea... Pudiendo solucionarlo de otra manera, ojo, porque hay también omisos al pago de alimentos que no pagan, pero porque son porque frescos, no quieren, ¿no? son No les da ganas de trabajar, etcétera. Así Eso es diferente. Hay excepciones, pero partamos por la buena fe y partamos por el bienestar de nuestros hijos. Es decir, eso es un buen dato, que a pesar de que haya alguna deuda por alimentos, de todas maneras, una mamá no puede simplemente decir no hay visitas. No puede prohibir. Es un derecho del hijo, sobre todo, y es un derecho del padre. Porque ellos tienen ese derecho. Así es. Ese es un buen dato, porque hay muchos casos en los que las mamás dicen, no, este mes no pasaste, entonces no lo ves. No. Y eso no puede. ¿Qué tendría que hacer un padre o una madre en ese caso? El padre que le prohíbe poder ver a su hijo por no haber cumplido la pensión de alimentos, tiene que solicitar su régimen de visitas, tiene que adjuntar la casación y ante ello pedir su medida cautelar. El juez no le va a decir no, el juez sí le va a dar un régimen de visitas. Y las acciones tienen que ser de forma inmediata, no esperar tanto tiempo, ¿no? A veces pasan que el hijo ya no lo ven 4 años y quieren ahora después de 4 años recién ver a su hijo. Entonces es una situación, claro, que no se debe esperar mucho tiempo, ¿no? No logramos la conciliación, que nos queda la vía judicial. Ahora, la vía judicial no es malo, es bueno, pero sí hay que ser conscientes el tiempo, pero para ello pues presentamos una medida cautelar y vamos a poder darle solución pronta al problema, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Chao.
En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.
Está viendo PBO.